Bueno, ya ven que hay tardes en las que ese plató se llena de luz, una luz especial. En el testimonio que vamos a tener ahora, esa luz realmente es la sonrisa de un pequeño, de Darío. Vamos a conocer su historia y la de una madre y una hermana, que son un ejemplo de amor infinito, generosidad, coraje y fe. Un aplauso para Bea, Adriana y Darío. Mónica. Hola, Darío. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola, cariño. Hoy, por favor, qué amor. Ay, me lo quedo, por favor. Ay, ¿me vas a hacer el libro? Hola, Bea. Hola, ¿Cómo Mónica. estás? Adriana, por aquí. Hola. ¿Cómo estás? Oye, qué familia más bonita. Venid por aquí, a ver. Este para ti. ¿Te va bien A ver, este, Adri? ¿Sí? ¿Te va bien este, ¿Aquí? Adrián? No, Adriana ahí. Darío, tú Darío. Ahí. A ver, bueno, sentaros donde queráis. Venga, Como si estuvierais en ¿estás casa. aquí con mamá? Venga. Aquí. Aquí con mamá. Ahí con Venga, Mónica. mamá, te puedes sentar aquí, Bea, Ah, si vale. quieres. Venga, pues a ver. Bueno, yo decía que sois un ejemplo. ¿Tú quieres sentarte al lado de Mónica? Más, tú Vale. aquí conmigo, ahora me enseñas esto. Sois un ejemplo de equipo, de superación, porque, bueno, Darío os ha traído alegría a la familia y también, obviamente, pues trabajo y esfuerzo, ¿no? Vea, cuéntame, ¿su embarazo fue normal? Normal, todo normal. Y el parto también, además, nació solo, entonces fue maravilloso. Lo único que nació con 4 vueltas de cordón umbilical al cuello. 4 nada menos. Y bueno, pues tenía ciertas complicaciones a la hora de nacer, no levantaba bien la cabeza, desarrolló el oído interno fuera del vientre y nació con una deformidad en los deditos gordos de los pies que nunca le dimos importancia porque bueno, nos preocupaba mucho más, le costó Claro. coger peso y bueno, las primeras semanas fueron un poco durillas, pero bueno, nada... Incertidumbre, supongo, porque aún no tenéis un diagnóstico claro. No, de hecho cuando nació nosotros aparentemente tuvimos un hijo completamente sano, lo único como bueno, ciertas complicaciones como muchos bebés, que fue a consecuencia de las vueltas de cordón. Y los pies con una deformidad que nació con los deditos gordos metidos hacia adentro, pero que nunca le dimos importancia. Y luego bueno, pues según fue recuperándose, tenía atención temprana, acabó con la atención temprana y todo. Y era un niño completamente sano. ¿Y en qué momento te dicen que tiene una enfermedad tan rara como la que nos vas a contar? Pues nosotros, al tener esas complicaciones y la deformidad de los pies, el Hospital de León decidió hacerle un análisis genético. Entonces, bueno, nos mandaron a Salamanca, nosotros somos de León, nos derivaron a Salamanca y nos hicieron analítica a su papá, a mí, para ir cruzando datos. Y mientras tanto Darío fue progresando y todo estaba bien. Íbamos de vez en cuando a Salamanca y estuvimos un año hasta el análisis genético, hasta los resultados. Y bueno, todo estaba bien y en febrero del 2023, que Darío tenía pues 18 meses o poco más de un año, sí, le salió un bulto en la cabeza, un bulto como si fuera un chichón. Y bueno, fuimos por urgencias con él y nos dijeron que era una protuberancia ósea, que no nos preocupásemos. Pero bueno, es este sentido que tenemos las madres. Y que es imposible no preocuparte. Claro. O sea, igual en la cabeza Porque tu yo hijo... sabía que ese bulto no estaba allí una semana antes. Y ese fue el primero de unos cuantos. Luego cada mes venía teniendo 2, 3 inflamaciones y yo llamé a Salamanca, me puse en conocimiento y en junio fue cuando nos dieron el diagnóstico. ¿Cómo es la enfermedad? Porque es hasta difícil de decir. Pues Darío tiene fibrodisplasia osificante progresiva y es que sus músculos, sus ligamentos y sus tejidos blandos se van convirtiendo en hueso progresivamente, siempre precedido de una inflamación. O sea, si hay un impacto, Sí. que además estoy pensando con un niño es lo más frecuente del mundo, Sí. esa parte se le convierte o se le transforma puede osificar, sí, se le forma en hueso. Se crea como un segundo esqueleto y lo más cruel de la enfermedad lo que va haciendo es que le va inmovilizando, porque al cogerle alguna articulación, suele empezar por el cuello, pues que van perdiendo movilidad y bueno, pues... Y Adriana, tú como hermana, tú querías un hermanito, ¿no? Le pedías a tu mamá un hermanito. No pasa nada. Luego No pasa nada, cógelo, cariño, Darío. no Si pasa quieres nada. recogerlo, tú como tú quieras. Es difícil, claro, pero con un niño es que no, que te pidan que el niño no tenga golpes es como algo imposible, ¿no? Más Darío que es un niño, bueno, ya lo estás viendo, es muy inquieto. Sí. No para en ningún momento. Entonces es muy difícil. ¿Y tú cómo lo vives desde el principio, Adriana? Yo al principio tenía mucho miedo. Y la verdad yo creo que tenía más miedo por el no saber que por el hecho de la enfermedad.
porque al final ya ves, llevamos ya 3 años y Darío está igual que estaba, que nosotros no sabíamos que iba a estar así. Claro. Pero yo tenía mucho miedo. De hecho, una mañana había mi madre llorando en mi habitación y yo fui y le pregunté, le digo, mamá, ¿mi hermano se va a morir? Y mi madre me dijo, no. Y yo creo que esos miedos se fueron disolviendo porque mis padres nunca me ocultaron nada y la enfermedad es lo que es. Entonces, al fin y al cabo, esto te hace ir aprendiendo. Y a mí mi hermano me ha enseñado mi propósito en la vida. Yo siento que en mi familia cada uno tiene como un rol. Mi madre hace que todo siga en orden, que las cosas vayan como tienen que ir. Mi padre es el que lleva la calma siempre. Y yo siento que yo era la que tenía que seguir con esa normalidad, porque al final cuando nos dieron el diagnóstico, nuestra vida cambió. Éramos nuevas personas y todo había cambiado. Pero yo, sin embargo, seguía yendo al colegio, seguía yendo a mis clases de baile, y el hecho de que mis padres tuvieran que seguir llevándome a bailar, a verme a competiciones, era como lo único que nos quedaba de nuestra vida anterior. Entonces yo siento que ese era como mi propósito. Claro, y te escucho decir algo que además siempre que hablamos de pues, familia, ¿no?, que tienen algún bebé con algún problema, siempre pensamos también en el hermanito que tiene que ayudar y ponerse al lado un poco de los padres, como también ayudando, ¿no? Y tú decías antes, mis padres no me han ocultado nada. ¿Tú has tenido que ocultarles algo a ellos por no querer preocupar más de lo que ya tienen ellos, no? Sí, es verdad que en mi primer año del instituto fue el primer año que, claro, fue el primer año del diagnóstico. Y yo lo pasé muy mal en el instituto ese año. No me gusta ponerle etiquetas como bullying, porque sí siento que hay personas que lo han pasado mucho peor que yo. Pero eso fue porque lo paramos a tiempo gracias a una amiga que se lo contó a mi madre. Pero sí es verdad que yo no lo decía por no preocupar más en casa, porque sentía que ellos estaban todo el mundo destrozado, y yo pensaba, si yo ahora voy y les digo esto, van a estar peor. Que ahora agradezco muchísimo que mi amiga lo dijera por mí, porque si no podría haber llegado a peor. Haberlo parado. Y tú te veo ahí súper Bueno, emocionada, Bea. Yo cuando habla Adriana me emociono siempre. Es normal, primero porque tienes 15, 16 años. 15. Y claro, yo creo que también los que estáis al lado crecéis más. ¿Tú tienes 5, Darío? ¿Sí? ¿Cuándo cumples 6? ¿Dentro de poco o dentro de mucho? Dentro de mucho. De mucho, o sea, casi 5 acabas de cumplir ahora, poco. Julio, o sea que... Digo que al final los hermanos pues crecéis más de lo que os toca, ¿no? Porque aunque queramos los padres, la misma atención no se la puedes dar, porque no puedes, porque tienes que centrar esfuerzos y atención quien parece que más lo requiere, pero todos requeréis cuando estáis en un proceso de adolescencia y es muy difícil llegar a todo, ¿no? A Adriana le ha tocado... Mira, estás viendo tus fotos. Con Klaus, con el perrín. A Adriana le ha tocado madurar de golpe. Siempre ha sido una niña muy madura, muy formal, muy responsable, muy educada. Luego ya llegó él, que es es todo lo contrario. Pero con el día antes de su cumpleaños nos dieron el diagnóstico y bueno, pues le tocó madurar de golpe. Nos dio mucha pena porque es verdad que dudamos en si decirle todo o no, pero yo pensaba, digo, bueno, es que es una niña muy inteligente, o sea... Al final lo vas a ver, ¿no? Y cuando ocultas las cosas, su cabeza seguramente, pues eso, hasta llegó a pensar si su hermano podía fallecer. Y bueno, sí es verdad, yo se le expliqué que es la esperanza de vida en Darío, cuando nos dieron el diagnóstico era 40 años, que bueno, que está ahí, pero que gracias a Dios su enfermedad es muy cruel, pero bueno, no tenemos miedo a perderle. Es ultra rara, pero claro, ¿en qué condiciona? Porque como decíamos, quizá un adulto siempre hay riesgo, ¿no? Pero tiene menos riesgo, pero ¿en qué condiciona su vida esto? O sea, en su día a día. Todo, porque las comparaciones no son odiosas, pero bueno, cuando tienes una maternidad típica y una maternidad atípica es imposible no comparar, ¿no? Entonces, yo comparando con Adriana, yo siempre digo lo mismo, yo Adriana, según va creciendo, va soltando, ¿no? Y yo con Darío es al contrario, yo estaba más tranquila cuando tenía 3 meses, que le podías tener tú, claro. Que ahora que tengo que estar siempre pendiente de él por el gran problema de los golpes. ¿Él puede jugar con un niño en la calle, con amigos? Con alguien, con un adulto o alguien corriendo, no. ¿No te dejan correr? No. ¿Y a ti te gustaría correr? Bueno, en la playa sí. En la playa, mira, en la arena, tú solo, ¿no? ¿Eso sí puede? En el césped, ahí procuramos que nos dé golpes, pero bueno, podemos dejarle un poco más de libertad. Pero, por ejemplo, Darío ir a un parque no puede. Porque al principio sí lo intentamos, le poníamos cascos, rodilleras, teníamos cuidado, pero aún así
él ahora se frustra mucho. Entonces, él quiere hacer lo que el resto de los niños. Entonces, muchas veces preferimos que no hacerle pasar por Ser eso. el diferente, ¿no? Eso es. El decir, bueno, pues puedes hacer otras cosas. Entonces, pues juega con construcciones, intentamos entretenerlo de otra manera. De hecho, Adriana, creo que has escrito por ahí una carta muy bonita Sí, fue para el cuento. que le llamas el astronauta, ¿no? Sí, a ver, en la carta parece que es como un apodo cariñoso que nos tenemos entre hermanos, pero en realidad Darío es el pequeño astronauta en todo León y en nuestro pueblo porque, bueno, es que es una historia muy larga, porque yo cuando nací mi padre hizo un mural y dibujó como un astronauta en una esquina y él decía que ese iba a ser mi hermano porque mi padre quería un niño a toda costa. Y luego le hizo otro mural a él en el que él salía como un astronauta. Y ya cuando nos dieron el diagnóstico, como para quitarle un poco de hierro a toda la situación, a una amiga se le ocurrió que pues por el casco y las protecciones que eran como el traje de un astronauta. Y al no haber gravedad en la luna, allí no se puede dar golpes. Entonces era como que el espacio es su zona y su lugar donde él puede ser como los demás niños. Entonces de ahí fue siendo el pequeño astronauta y de ahí, como decías, el cuento, porque habéis formado una fundación, quizá por, como dices, por ayudar. No sé si hay muchas familias que se han puesto en contacto con vosotros, porque es una enfermedad ultra rara, pero habrá más. Nosotros cuando nos dieron el diagnóstico, y desde aquí animo a las familias que estén pasando por algo similar al nuestro, sobre todo en enfermedades minoritarias, que es muy importante el movimiento asociativo. Ponerse en contacto con las asociaciones. Nosotros tenemos la gran suerte de que en España, hay una asociación, pertenecemos a EFOP, que es la Asociación Española de Fibrodisplasia, y ahí ya empezamos a tener el primer contacto con las asociaciones. Luego hay una mamá en Jerez que también tiene una asociación como la nuestra para investigación, que yo hablé la primera noche del diagnóstico con ella, y a mí me ha ayudado muchísimo. Tiene una niña, Valentina, que desde aquí les mando un beso, que tiene un añito más que Darío. Y bueno, pues al final el mantener contacto con las familias, es cierto que es duro, porque sobre todo yo la primera reunión que tuve de AEFOP, donde ves los pacientes, es el futuro. O sea, nosotros luchamos porque eso no se cumpla, ¿no? Pero asusta. Pero es muy necesario, yo creo que es la mejor forma que puedo ayudar a mi hijo. Eso es. Y ves que al final, aunque en Google tú ves que la enfermedad es muy cruel, luego cuando ves los pacientes, al final son gente que tiene una vida normal, que intentan, pues, lo normalizas un poco, ¿no? Y luego algo de lo que estamos muy orgullosos cuando creamos Por 2 pulgares de nada, la asociación, es que de distintos países a nosotros nos han contactado mucha gente pidiéndonos ayuda. Gente incluso nos ha contactado antes de tener el diagnóstico, haciendo búsquedas, pues eso, inflamaciones en el cuerpo, protuberancias óseas. Lo mismo que hiciste tú, que era buscar en Google, que es lo que hacemos todos los padres, bueno, las personas en general, pero padres para ver qué tiene nuestro hijo, y entonces y te encuentran a ti. Hemos podido ayudar a muchas familias. Y eso pues lo hicimos para encontrar un tratamiento para Darío, ese fue el fin. Lo hicimos para buscar un tratamiento y recaudar fondos, y ya hemos donado 230.000 euros, de lo que estamos muy orgullosos, porque bueno, estamos muy esperanzados en encontrar ese tratamiento para frenar la enfermedad. Yo sé que una cura es algo muy difícil, pero bueno, un tratamiento para que él pueda llevar una vida. Eso, no lo pongamos como imposible, vamos a ponerlo como difícil, como un obstáculo que podemos saltar y no como un límite. Me gusta, vamos a seguir hablando un poquito más con vosotras, pero antes me gustaría que, como nos están demostrando Bea y su familia, la unión hace la fuerza. De ahí la importancia de esa asociación que nos mencionaba Bea, española de fibrodisplasia osificante progresiva, conocida como FOP. Y antes nos decía justamente que conocías que quizá la esperanza de vida está a los 40 años, ¿no? Aproximadamente. Sí. Pero nosotros hemos intentado ver, pues algún otro caso. Sasu está con María Antonia, que es una de las integrantes que también está afectada por FOP. Sasu, ¿cómo está María Antonia? Mónica, muy buenas tardes. Efectivamente, nos hemos venido hasta Torres de la Alameda para conocer la historia de María Antonia. Ella fue diagnosticada con FOP cuando tenía 16 años, pero los primeros síntomas los empezó a tener cuando tenía 14 años. Y nada, llevamos aquí un ratito charlando y compartiendo la tarde. María Antonia, la primera pregunta que yo quiero hacerte es un poquito, pues, a día de hoy, ¿tú cómo te encuentras? Bueno, no estoy muy mal. O sea que la enfermedad ha avanzado en unos años y eso, pero ahora de momento sigo lo mismo. Oye, ¿cómo fue recibir un poco ese diagnóstico y a ti qué te pasaba? ¿Con qué síntomas fuiste al médico diciendo, bueno, yo no sé lo que me ocurre y no conozco gente, ¿no?, a mi alrededor que le pase esto? Claro, porque como me salió el bulto en la espalda, pues entonces me llevaron al médico, me hicieron pruebas y todo eso, y
hace 54 años pues no había los adelantos que hay hoy. Entonces me dijeron que era de la reuma, pero entonces, o sea, me hicieron pruebas y esto y nada. Me vine a Madrid y en el 1974 fui a Puerta de Hierro y ahí donde me diagnosticaron la enfermedad, después de hacerme muchas pruebas, muchas cosas. Pero no había tratamiento ninguno, o sea, yo no he estado en tratamiento ninguno hasta hace 4 años. María Antonia me decía que hasta los 14 años pues ella lleva una vida normal, de ir al colegio, hasta casi los 16 que vienes hasta Madrid, 54 años con la enfermedad. ¿Cómo fue recibir para ti, para tus padres y la familia ese diagnóstico? Bueno, ahí fue regular, ni mal ni bien, porque entonces, o sea, como no se sabía tampoco, ningún familiar ni nadie tiene esta enfermedad, pues hemos ido asimilándola día a día, día a día. Mis padres también eran mayores, pues entonces... ¿Fue duro para vosotros? Bueno, un poco duro, pero... Oye, María Antonia, nos decía la mamá de Darío, que está hoy con nosotros en el plató, que la esperanza de vida de esta enfermedad es en torno a los 40 años. Tú tienes, si no es indiscreción, voy a decir los años que tienes. Sí. ¿Cuántos son? 68 y 54 con la enfermedad. De la esperanza de vida de este niño. Entonces, ¿tú qué dices? Claro, ellos han recibido hace no tanto, ¿no?, este diagnóstico. Claro, yo me asombro porque como ya son 68 años, voy para 69, y entonces vamos día a día, y pues ahí vamos superándolo, como podemos. Hay, para que os hagáis una idea, hay 800 casos en todo el mundo. En España hay alrededor de unos 40. Es un caso por cada millón, me decía. Sí, es un caso por cada millón. Y es ese caso por cada millón. Efectivamente, yo creo que soy la más mayor de toda España, porque que yo sepa, no hay nadie más mayor. Tú a día de hoy, María Antonia, ¿qué síntomas tienes? ¿Cómo es un poco tu día a día? Bueno, pues yo por la mañana me da el desayuno y luego ya me levanto a comer, como, me siento, me pongo a leer o a ver la tele y ya me echo un poco, y luego ya me levanto y mientras ceno y eso me siento y ya me pongo a ver la tele. Me gusta mucho leer, me pongo a leer y eso. Tienes ayuda, claro, eso es fundamental. Sí, no, yo sola no puedo estar. No, tengo ayuda ya desde hace 8 años que vienen a cuidarme y ya desde hace 5 años ya tengo una persona que está de día y de noche conmigo. Viene mi hermano, viene mi hermana, mi cuñada, que los fines de semana me cuidan, o sea que muy bien. Bueno, María Antonia me ha dicho que tiene 7 hermanos, que algunos de ellos viven aquí en Torres de la Alameda y que estás muy acompañada, ¿verdad? Sí. Bueno, pues, muchísimas gracias por compartirnos tu historia, María Antonia, y por dar visibilidad, que esto, Mónica, pues siempre ayuda, ¿no?, a cuidar más a las personas que tenemos alrededor con enfermedades súper raras. Por supuesto, Sasu, muchísimas gracias. Gracias a María Antonia también por recibirnos y contarnos su historia. Y pues a lo mejor un poquito de optimismo, ¿no?, y positividad, que las cifras y estas cosas están para romperlas y como decíamos antes, que no tiene que ser un obstáculo. Si algo a lo que trabajar, que es lo que estáis haciendo, trabajando con esta fundación. ¿A quién se le ocurre lo de por 2 pulgares de nada? Pues a la misma persona que me escribió el cuento, una amiga, Virginia, que lo escribió, el cuento fue antes que la asociación y todo, porque a mí me torturaba mucho el cómo explicarle a Darío su enfermedad. Entonces ella dijo, bueno, pues qué mejor que un cuento. Y luego ya cuando tuvimos la asociación, mi marido es diseñador gráfico, él estudió Bellas Artes y él hizo las ilustraciones y bueno, el cuento la verdad es que cuenta la historia. ¿Y Darío lo ha aprendido así con el cuento, a saber qué es lo que tiene? Sí, es un cuento infantil, entonces bueno, es una forma bonita, explicándolo como que es un astronauta, de explicar su enfermedad. Y como él decía, no puedo correr, ¿verdad? Pero bueno, pero puedes hacer muchas cosas. ¿Qué es lo que más te gusta, Darío? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Construir cosas. Date la vuelta porque si no en casa no te ven. Así solo te veo yo. Mira, así te ve todo el mundo. Los abuelos y todos. Ah, que estarán los abuelos. Claro. ¿Quieres decir algo a alguien de la familia? No, ahora mismo no, ¿no? No. Pues no, ya te ven. Ya con que te vean y te vean bien, ¿verdad? Decir que a María Antonia la conozco porque pertenecemos a EFOP, que además la he visto personalmente y bueno, que la verdad es que sí crea mucha esperanza porque es la única persona que yo conozco que se le diagnosticó tan tarde, porque por lo general Darío, lo normal es que con la edad de él ya no muevan el cuello, entonces se suele estar mucho antes. Y bueno, también es cierto que no sé si sería el caso cuando nosotros fuimos a por el diagnóstico, cuando fuimos a ver el especialista,
hay un porcentaje de FOP de la enfermedad, un 2%, 2 y algo, que muta de distinta manera y es un poco más leve. Entonces, yo iba con la esperanza de que Darío estuviera en ese 2%, pero no es así. No. Él tiene la mutación clásica, que es algo más agresiva, pero aún así, frente a todo pronóstico, está muy bien. Eso iba a decir, que ahora mismo nos está dando una lección de cómo, ¿no? Cómo superar cosas que pueden o no venir, ya lo dejamos más adelante. Tú te lo tienes que seguir pasando bien día a día, ¿verdad? Tienes una familia maravillosa, ¿eh? Tienes una hermana. ¿Cuánto vale tu hermana? ¿Tú cuánto quieres a tu hermana? Mucho, hombre, claro, ¿eh? Adriana. Aunque se pelean todavía. Yo pensaba que llevándose tantos años no se iban a pelear. Es que es difícil pero... eso, Saca ¿verdad? de quicio. Es difícil, ¿no? Sí. Pero yo creo, Adriana, que pues, que está haciendo un grandísimo trabajo. Si quieres decirnos cómo os pueden ayudar, cómo se ponen en contacto con la fundación o... Yo creo que siguiéndonos en nuestras redes sociales tenemos una página web que también invito a que sigan a la página web y compartiendo. También en la página web pueden encontrar muchas cosas del merchandising como el cuento, tenemos pulseras, camisetas, llaveros, tenemos ahí de todo. Muchas maneras de colaborar para que esta investigación sea, ¿no? Que tenga cada vez más fuerza y cada vez pues Darío y todas las personas diagnosticadas tengan mejor esperanza de vida, mejor condición de vida a pesar de la enfermedad. Pues muchísimas gracias a toda la familia, a Diana, a Bea y a Darío por haber venido. Gracias, Darío. Mira, es para ti el aplauso. Un aplauso. Es para ti, es para ti. Ya nos podemos levantar si queréis. ¿Ya te quieres ir? ¿Sí? Si me dices que no, te dejo aquí conmigo en un hueco, ¿eh? No te preocupes. Ahora le das el micro a nuestro amigo. Muchísimas gracias de verdad, familia. Gracias, de verdad. Y bueno, cuento Mucha el suerte. que tengo. Me lo quedo porque he visto que está dedicado. Me lo quedo, ¿vale? Me lo Muy quedo bien. para mí por aquí. Gracias. Muchas gracias a los tres. Ahora vamos. Ahora te lo quita el chico, Darío. Qué entrañable, ¿verdad? Darío nos ha hecho tener el corazoncito un poco así, ¿no? Encogido, pero bueno, al final hay que ayudar lo que se pueda, ¿verdad? Ojalá que haya más investigación y que haya pues menos problemas. Voy a cambiar totalmente de tercio.